and help her win. Yo estoy mirando que mucha gente aquí que es más latino que americano, so I noticed that there's a lot of Spanish people than English. So yo voy a hablar en español, so I'm going to speak in English. Yo voy a hablar en español y tú lo dices en inglés. You don't want to do your own interpretation? No. Let's do that simultaneously so we can get over it. Primeramente yo quiero dar las gracias a todas las personas que están en este cuarto. Muchas gracias por venir. First, I want to thank everyone who's here in this room. Thank you so much for coming. Todos ustedes que están aquí han hecho un gran impacto en mi vida. All of you who are here have made a great impact in my life. Algunos apoyándome con muchas ayudas, muchas ideas, pero más que nada apoyando al individuo, al ser humano que yo soy en momentos difíciles de mi vida. So many of you giving me help, giving me support, but especially helping me become the person I am through those difficult moments in my life. Por 30 años yo he vivido en Providence y lo he llamado mi casa, y aquí han crecido mis hijos, y yo amo esta ciudad, yo amo a Providence, yo amo a sus residentes, yo amo nuestra historia, nuestra calle, nuestra gente tan valiosa. For 30 years I've lived in Providence. I've called it home. I've raised my children here. I love this city. I love the structure of it. I love so many things about it. Pero también por 30 años yo he trabajado haciendo el análisis de la política. But also for 30 years I've worked at doing an analysis of the politics. Empujando a los políticos para la izquierda, para el pueblo. Pushing politicians to the left, towards the people. Entonces, después que tenemos el presidente que tenemos, desafortunadamente, yo estoy preocupada. So since we have this president that unfortunately we have now, I've been worried. Entonces comencé a pensar las cosas que yo he luchado por 30 años. So I started to think, okay, these things I've been fighting for 30 years. Y esto incluye derecho a la mujer. And this includes women's rights. Derecho a los inmigrantes. Immigrant rights. Esto incluye derecho a los trabajadores. Workers' rights. Todas estas cosas que yo tengo mucha pasión y que he trabajado por muchos años. Esto incluye la manera que personas de color estamos siendo vistas y tratadas. So all these things that I have such a passion for, that I've worked so hard on, including how people of color are seen and treated. Entonces la gente que está aquí, que me conoce por años, mis hermanos, mi familia, mis amigos, ustedes saben que ser un político nunca ha pasado por mi mente. So, and the people who've known me for a long time, my family, my siblings, my friends, know that becoming a politician has never gone through my mind. Y me quedé pensando mucho qué va a pasar aquí. No podía como, sé que estamos en grandes problemas y and I keep thinking, so what's going to happen here? I know that we're in big trouble. Entonces cuando hace unos meses mirando las personas que están corriendo en el distrito 8. So a few months ago, just looking at who all is running in Ward 8. Mirando que las personas que viven aquí merecen mejor. Seeing that the people that live here deserve better. Y comencé a pensar otra vez, pero es que no eres un político. And I was thinking about it again, but you're not a politician. Puedo ser más efectiva organizando el pueblo. I can be more effective organizing the people. Pero seguí pensando But I kept on thinking que la gente del distrito 8, nosotros estamos ahora mismo en el distrito más pobre de Providence. That the people of Ward 8, we're the poorest people of Y es un Providence. distrito donde tú puedes sentir y oler la pobreza. And it's a district it's a ward where you can see and feel and smell the poverty. Y recuerdo 30 años cuando llegué a Providence. And I remember 30 years ago when I came to Providence. Si miramos la calle Cranston, we lived on Grassroots Street. Era una calle comercial, era una calle muy diferente a lo que es ahora. And it was a very different, I'm sorry, if you look at the Cranston Street, not I lived on Cranston Street, you could see it was a street of successful businesses. It was a lot different than it is right now. Entonces, mirando todo lo que está sucediendo aquí, en términos de la gentrificación.
and looking at everything that's happening here in terms of gentrification, en términos de no tenemos trabajo. in terms of we don't have work. Nuestros políticos hablan de traernos, este distrito ha perdido históricamente recursos. This district, this ward has historically lost resources. Y quiero que recordemos que años atrás caminábamos a trabajar. And I want to remind you that we've gotten, we're going backwards from how we had worked to come. Y no me quiero equivocar, yo no estoy hablando de 50, 40 años atrás. And don't get me wrong, I'm not talking about 40, 50 years ago. Con NAFTA, CAFTA, perdimos cientos de miles de trabajo aquí. With NAFTA and CAFTA, we lost hundreds of thousands of jobs here. Otra vez, yo veo como la gente que vive en este distrito va a cruzar la frontera de Connecticut cada día a ganarse la vida. Cruza la frontera de Massachusetts a ganarse la vida. And I see how people cross the border into Connecticut to earn a living, how people cross the border into Massachusetts to earn a living. Son mis vecinos, son mis amigos. They're my neighbors, my friends. Yo los veo saliendo de su casa a las 4 de la mañana. I see them leaving their house at 4 in the morning. Nadie habla de traer recursos. Nobody's talking about bringing them resources. Nos quitan más recursos. They take away more resources. Entonces, desde ahí es que comencé a pensar la gente que está corriendo para esta posición de ser un concejal. So, and then I started thinking, okay, so the people who are running for this position to become council person, no tiene una conexión con el pueblo. they don't have that connection with the people. Entonces pensé, debes de correr. And I thought, you should run. Y una de las cosas que me motiva es esto, es que esta comunidad no puede costear ni un minuto más. So, and what my motivation is this, that the people cannot afford 1 minute more Estar sin una voz, being without a voice. estar sin una persona que no tenga una conexión con la gente que vivimos aquí. Without having a person who has a connection to the people who Con las personas que tenemos que poner comida en nuestras mesas, or the people who we've got to figure out how to put food on our tables, proveer para un techo para nuestras familias. provide for a roof for our families. Al final del día, la gente primero, se trata de la gente. At the end of the day, it's the people first. This is about the people. Para mí, tomar una decisión de correr para ser un político es una de las decisiones quizás más difíciles que he tenido que hacer. For me, the decision to become a politician, to run for office, has been one of the hardest decisions I've ever had to make. Pero también me siento confidente But I also feel confident. porque he estado en la alcaldía antes, muchas veces, Because I've been to City Hall a lot. y no de la mejor manera. And not always in the best manner. No de la mejor manera. He estado de este lado siempre con el pueblo. And I've been on this side always with the Y people. comencé a buscar la historia y encontré fotos de nosotras, que tú has estado, Luli, Carmen Cordero, mucha Adelita, mucha de la gente que está aquí, Rachel Miller, de 20 años atrás. And I've been looking through, trying to review the history. I've looked through some of the pictures. Todavía. And I've been seeing the pictures of all these people. And Luli was young in those pictures and still young. Entonces comencé a pensar, bueno, he trabajado pasando ordenanzas. Okay, so I've worked on passing ordinances. Estoy familiarizada con el proceso. Más que nada, también cuando veo una necesidad en la ciudad de Providence. So, and I'm familiar with that process, and more than anything, when I see a necessity, a need in the city of Providence, Yo me encargo de llamar a los diferentes departamentos. I put it onto myself. I take it on myself to call up different city departments. Y lo hago como un ciudadano de Providence que quiere llamar a Providence. And I do it as a citizen of Providence who wants to love Providence. También me entristece mucho cómo la alcaldía y cómo nuestros oficiales electos pasados y presentes han ignorado nuestro vecindario. And it also makes me so sad to see how City Hall and all the politicians have ignored
our needs. Nuestro vecindario que está lleno de gente tan linda, diversa, Our neighborhood that's so full of just lovely, diverse people, gente trabajadora, working people, merece ser tratado con la misma calidad de servicios que se hacen en el distrito 1, 2 y 3. who deserves to be treated with the same quality of services that are given to wards 1, 2, and 3. Esto tiene que parar. This has to stop. Esto tiene que parar. Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, So this has to stop. When we pay our taxes, no lo hacemos virtualmente, nosotros lo hacemos. we don't do it virtually, we do it. Y quiero comenzar mandando un mensaje muy claro, And I want to begin sending a very clear message. un mensaje de que, fíjate, mira a tu alrededor en este vecindario, no hay árboles. I want to say a message that says, look around. In this neighborhood, there are no trees. Pero uno de los vecindarios que tiene más alta contaminación en Providence, But it's one of the neighborhoods that has the highest levels of pollution in Providence. que afecta a nuestras escuelas, It affects our schools, nuestro medio ambiente, our environment, nuestros lagos, los ponds. I'm sorry, our ponds and lakes, yeah. No es posible que un administrador gane $100,000, pero no está haciendo un trabajo en nuestras calles. It doesn't make sense that $6,000 gets paid out and there's nothing being done in our neighborhood. Mi mensaje a la administración es que esto va a parar. Yo no lo voy a permitir. My message to the administration is that has to stop. I'm not going to allow it. Se ve y se siente de ella, está presente. Se ve, se siente, de ella está presente. Se ve, se siente, de ella está presente. Y esto no es como un speech de un político, más bien yo estoy haciendo esto como una forma de diálogo. Como dije, yo no soy un político y ni voy a estar prometiendo cosas que un político, sino cosas reales. So, and this isn't like a politician's speech, it's a dialogue. I mean, I'm not going to stand here and promise things. I want to get that, we don't know if they're going to get results. Cuando nuestros comerciantes locales de nuestro vecindario When the small business people of our neighborhood quieren pedir un préstamo a la ciudad, no se les brindan las oportunidades que a las corporaciones de downtown. when they want loans from the city, they don't get the same opportunity as the big corporations get for downtown. Esto tiene que parar. That has to stop. Cuando nuestros jóvenes tienen que ir a las escuelas When our youth want to go to school, en edificios totalmente abandonados, in buildings that are totally abandoned, cuando nuestros jóvenes when our son youth, criminalizados are totalmente criminalized. por la manera que ellos lucen en nuestras calles. because of the way that they look on our streets, Esto tiene que parar. this has to stop. Y somos nosotros que vamos a mandar este mensaje alto y claro a la administración que por años ha ignorado nuestro vecindario. And it's us who are going to send this message loud and clear to the administration that for years has ignored our neighborhood. Yo los invito a ustedes que sean parte de este movimiento. I invite you all to be part of this movement. Yo me siento muy contenta de contar con tantas personas, como siempre. I feel so wonderful being able to count on so many people like always. La campaña en el Distrito 8 es la campaña para el concilio más grande que en la ciudad de Providence ahora mismo. La campaña de ganar el Distrito 8 es la más grande de... So the Ward 8 campaign is the biggest campaign in the city of Providence. Estoy corriendo con 3 hombres y soy la única mujer hasta ahora. I'm running against 3 men. I'm the only woman so far. Entonces, estoy muy feliz de ver a gente. Mira Capri, gracias Capri. Bueno, gracias a Capri por todo tu apoyo, todas tus ideas, por creer en mí, por toda tu ayuda. Y tendría que decir el nombre de todos ustedes uno por uno, pero quiero dejarlo con el mensaje de que And I want to thank Capri for everything she's done for me, for how wonderful she's been. I'd like to say the name of all of you one by one, but for now,
quiero asegurarme de que la mencione a ella. So, tenemos un gran reto. So we have a big challenge. Va a ser- Vamos a tener que trabajar duro. We're going to have to work hard, Ya lo hemos hecho antes, just like we've done before. exitosamente. Y vamos a hacer esto. And we're going to do this. Tenemos mucho trabajo que hacer. We have a lot of work to do. Y yo sé que la gente va a poder mirar los cambios. And I know that the people are going to be able to see the changes. Las personas que vivimos en el Distrito 8 The people who live in Ward 8, merecemos ser tratados con la misma dignidad y respeto y dedicación que se tratan otros distritos. we deserve to be treated with the same respect and dedication and treatment that they get in other wards that are more influential. Entonces yo los invito a que llenen la hoja que está circulando para voluntariar, para donar, que no se me olvidan. So I invite you to sign up on the volunteer sheet that's getting passed around. Mientras tanto, yo voy a continuar trabajando con las organizaciones que yo estoy trabajando. I'm going to keep on working with the organizations that I work with, Y muchas cosas de estas incluyen aumentar un salario mínimo. and a lot of things like fighting for a living wage. Otra de las cosas que estoy trabajando es para luchar en contra de la compañía de electricidad National Grid, And also in fighting against National Grid, que es una corporación criminal. which is a criminal corporation. Además, por la renta asequible en nuestro vecindario Also for affordable rents in our neighborhood y organizaciones de jóvenes. and youth organizations. Y creo que básicamente pude decir un poco por qué me motivó y cuáles son mis planes de aquí hasta septiembre 12. Tenemos un gran reto y vamos a estar tocando puertas todos los días. El próximo sábado vamos a estar tocando puertas desde las 10 hasta las 1 y de 1 a 4. So we're going to be doing a lot of things between now and September 12th. We're going to be door knocking next Saturday from 10 to 1. We're going to have door knocking. I think De 1 a 4. Oh, la una. Y de 1 a 4. Okay, yeah, from 1 to 4, so 2 shifts. Vamos a salir de mi casa. We're gonna Por meet up at favor, my house. antes que nos vamos aquí, asegurémonos para que yo tenga una idea de quién va a estar viniendo en la mañana y quién en la tarde. So that I've got an idea who's coming in the morning, who's coming in the afternoon. Todos los tardes de 4:45 hasta las 7 de la noche vamos a estar tocando All the puertas. afternoons, every afternoon from 4:45 to 7, we're going to be door knocking. Sí se puede.